Querido Esteban, buenos días, gusto de saludarlo, bienvenido al programa Diálogo de I99 FM y TV. Eh, y hay varios temas, saludándolo primero, que valdría la pena que hablemos y que la, que la gente, que la gente pues va a querer saber. Estas cuatro preguntas que la Corte Constitucional todavía no se pronuncia la Corte, todavía no se pronuncia la Corte. ¿Qué importancia tienen en su entender constitucionalmente para el Ecuador? Por favor, Esteban, si es tan amable y nos responde. Muy buenos días, gracias por la invitación, como siempre es un gusto. Perdón esos minutos de retraso. Hay una cosa que está pasando en las ciudades que son los controles de la policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces, justo tuve que atravesar uno, pero nada, estamos aquí, por eso les Muchas pido una gracias. disculpa. Y siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué es lo que pasa con las cuatro preguntas que han entrado dentro del examen o la segunda fase del examen de constitucionalidad en la propia Corte Constitucional? Son preguntas que tienen una relevancia por el fondo de las mismas, ya que significan una posible enmienda constitucional. Creo que antes de entrar a ver estas preguntas, hay que hacer esa separación que hizo la Corte Constitucional de manera dinámica para que los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan así lo entiendan. ¿Qué es lo que ha sucedido en la Corte Constitucional? El presidente Noboa presentó dos bloques de preguntas. El primero de ellos, que ya tuvo las suficientes críticas en cuanto al déficit de técnica y al déficit de anexos con los que fue presentado, por lo cual lo que hizo la Corte Constitucional es darle una oportunidad para que el presidente realice una enmienda a las mismas o le diga a la propia Corte Constitucional si retiraba un par. Sabemos, y es de conocimiento público, y ahora ya formalizado que retiró la pregunta de los casinos, pero quedaron algunas preguntas en las cuales la Corte Constitucional las aprueba. ¿En qué sentido? En que van a ser preguntas plebiscitarias, es decir, que van a ser estas preguntas abiertas y programáticas para la funcionalidad del Estado. Del segundo bloque de preguntas, en este caso fueron 10, el segundo bloque de preguntas que fueron 9 preguntas, lo que hizo la Corte Constitucional fue separar en dos subbloques. El primero de ellos que entraba a un dictamen de vía, es decir, por cuál de las dos posibilidades de reforma constitucional se puede tratar dentro del sistema político ecuatoriano, si era una reforma parcial o era una enmienda constitucional. Y otras que se iban o digamos que se anexaban al ámbito de consulta popular del primer bloque. Tanto así que se sumaron en total y tenemos en la actualidad 6 preguntas que fueron aprobadas de consulta popular abierta y 4 preguntas que entran a la segunda fase del examen. Es decir, ahora sí la Corte Constitucional va a ver la constitucionalidad de las mismas en 4 temas específicos. Los considerandos, es decir, la parte emotiva. La segunda, que es la pregunta que no induzca un error al elector, es decir, que no sea una pregunta que tenga una favorabilidad votacional propia o dentro de la pregunta, que los anexos sean los adecuados y se den todas las reformas constitucionales específicas y finalmente que los efectos que se prevea también sean constitucionales. Eso es lo que va a dar la Corte Constitucional desde que aboque conocimiento la jueza en 20 días. Nos quedan 4 preguntas, todavía no sabemos si van a ser 10 preguntas en total, porque de estas 4 preguntas podría quedarse, no sé, tal vez alguna en el camino. 4 preguntas esenciales. El tema de la extradición, el reconocimiento del arbitraje internacional como un mecanismo de solución de conflictos, en este caso internacionales, que pueda tener el país en representación, las judicaturas especializadas en materia constitucional y finalmente el régimen constitucional alternativo de la contratación por horas. Esas son las preguntas que van a entrar a esta segunda fase del dictamen en constitucionalidad o no, que podrían anexarse a las 6 que ya tienen una favorabilidad por parte de la Corte. Creo que ese es el análisis inicial para que los ciudadanos y ciudadanas que nos ven y nos escuchan entiendan un poco de lo que está pasando en la Corte Constitucional, ya que el procedimiento se volvió algo difuso. Perfecto. A propósito, ya lo conoce la audiencia, usted también, soy Eduardo Mendoza Paladines, pero nos identificamos porque estamos algunos panelistas. Eduardo Mendoza Paladines. Oiga, doctor, en relación a la cuarta pregunta, a la de
trabajo por horas. Es una pregunta que yo creo que es interesante y que vale la pena que la tratemos. Lo que pasa es que los amigos sindicalistas, apenas se toca esto, se ponen a la defensiva. Nadie está diciendo que se le va a ir a respetar los derechos de los que tienen hasta este momento sus contratos indefinidos, etcétera. Pero se trata de una nueva modalidad, porque la gente y el tiempo ha cambiado. El tema de las telecomunicaciones y la conectividad ha hecho que la gente pueda tener esto que pasa en todas partes del mundo, que tiene un trabajo y puede tener otro más. Quisiera escuchar un pequeño resumen de su parte. Ojalá que esto no lo tiren abajo, porque creo que es importante para el Ecuador. Dos temas, Eduardo, que son sumamente importantes a recalcar en esta pregunta, por lo cual yo creo que no existiría una afectación de derechos y que puede caber dentro del régimen constitucional con unas adecuaciones al sistema laboral ecuatoriano. En primer lugar, la premisa inicial de esta pregunta es que estamos hablando de una primera relación laboral empleador-empleado. Es decir, la primera vez que una persona jurídica empresa, ¿sí? O una persona natural inclusive, contrata a un trabajador. Por lo tanto, se elimina el sistema de derechos adquiridos que puede tener, en este caso, el trabajador, ¿sí? No hay condiciones previas de favorabilidad para el trabajador. Creo que esa es la primera premisa, por lo tanto, no hay una afectación a los derechos adquiridos dentro del Correcto. régimen laboral. Segunda cosa, ¿sí? Como tú acertadamente señalas, Eduardo, los regímenes laborales en el mundo han cambiado, ¿sí? Y el tema de los multitrabajos, ¿sí? O los esquemas laborales que permiten varios trabajos al mismo tiempo con funcionalidad contractual por horas, facilita que una persona pueda tener regímenes incompletos, llamémoslos así, para completar, perdón la cacofonía, su esquema laboral diario, semanal, quincenal o mensual. ¿A qué me refiero? A varios trabajos al mismo tiempo que entren dentro de la propia jornada laboral, lo cual se da también en otros países de la región y obviamente en el mundo anglosajón. De ahí viene el ejemplo. Sin embargo, ¿qué es lo que se busca en este caso? Que se elimine la informalidad contractual, pero que a su vez se le dote de cierta estabilidad al empleado por una contratación por horas, ¿sí? Es decir, nosotros en el Ecuador muy pocas veces y en ciertos regímenes especiales se habla de una contratación por horas, pero acá lo que se busca es fijar un valor mínimo a las horas laborables que será proporcional al salario básico unificado del país para sacar una proporción de un mínimo por hora y que en este sentido se incentive un régimen paralelo laboral o secundario, que no haya el pluriempleo, bueno, sabemos que en el sector público no hay el pluriempleo, pero que además facilite una activación de varios trabajos al mismo tiempo, dotándole de cierta estabilidad, como te decía, y además con un pago de hora específico que le pueda significar contar al empleado con un valor al final del mes que sea representativo y en segundo lugar que le dote de estabilidad. Entonces, no hay un retroceso o afectación a los derechos. De hecho, te cuento una cosa, Eduardo. Los regímenes de agrupaciones, gremios, comités de empresas, sindicatos en su momento, en varios países de la región estuvieron a favor de este tipo, y les pongo el ejemplo de Argentina, estuvieron históricamente a favor de este tipo de contratación debido a que facilitaba, como te decía, el multitrabajo, el pluriempleo al mismo tiempo, porque obviamente el sistema del empleador o digamos los grandes empleadores ya no tenían capacidad de contratación, sino que les facilitaba para determinados trabajos específicos que podían ser complementados por otros. Obviamente, y ahí viene una labor específica y que sí está determinado dentro de los propios anexos del Ministerio del Trabajo, tiene que cuidar una cosa que es sumamente importante, que no se dé este tema de la explotación laboral y que los empleadores no abusen de las figuras de contratación por horas a efectos de pagar sueldos menores. De hecho, yo hago siempre un símil, Eduardo, con lo que significa esto en un régimen universitario, ¿sí? En las universidades públicas y privadas del país existen dos tipos de contrataciones o tres tipos de contrataciones cuando tú contratas
a docentes. Tienes los tiempos completos, los tiempos parciales. Los tiempos completos que tienen una carga horaria específica, ¿sí? Según el reglamento de régimen académico y según el reglamento de la LOCEP, y tenemos que dar un número de horas a la semana de clases. Y los tiempos parciales que por especialidad dan un número determinado de horas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ese número de horas no es proporcional al sueldo de los docentes de tiempo completo porque se gana un poco más, ¿sí? Pero ¿qué es la ventaja o cuál es la ventaja que tendrá este tipo de contratación? Que le va a generar una estabilidad para los dos, en este Claro. caso, las dos partes, empleado y empleador. Y en ese sentido, pues creo que es una reforma favorable que al menos va a dinamizar la economía de primer nivel. Muchas gracias, Esteban. Sigue Ramiro Cepeda. Antes saludamos a Luisa Delgadillo ya con nosotros. Buenos días, querida Luisa. Un gusto saludarte, Eduardo, y a todos los compañeros del panel. Buenos días. Buenos días, Luisa. Esteban, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda te saluda. Ramiro, buen día. A mí más que preocuparme el tema de que sea el primer trabajo por el tema de horas al que pueda acceder una empresa a contratar a un trabajador. El tema viene por la especialidad o especificidad de la actividad que realizan, que necesariamente invita o necesita una disponibilidad por horas determinados tipos de capacidades laborales. ¿No sería lo ideal poner un precio fijo mínimo a la hora, así como hay un salario mínimo unificado? Y decir, ¿sabe qué? La hora va a valer $8 mínimo. Me estoy inventando una cifra. Y de ahí desglose el seguro social, todo lo que tenga que desglosar. Pero con eso nos curamos en salud. Y la hora extraordinaria, digamos, de fin de semana o noche, vale 10, por decir algo. Y con eso nos curamos en salud en una tabla. Absolutamente, Eduardo, y en ese sentido esa es Ramiro soy yo. Ramiro, perdón. Ramiro, y esa es la solución que tiene que darse a través de este sistema laboral. ¿Por qué? Porque en el Ecuador existe el régimen de un salario básico unificado, del salario mínimo que se habla, ¿no es cierto? Y si nosotros sacamos una proporcionalidad, Ramiro, de los $452 dividido para las 40 horas, tenemos un promedio de coste de hora en salario mínimo de $11.3, ¿de acuerdo? Eso es lo que debería ganar una persona como mínimo. Pero obviamente esto no se ajusta a una realidad de las 40 horas que va a hacer como empleado ejecutor de una tarea básica. Y obviamente dentro de los esquemas contractuales, la hora del ecuatoriano, no de acuerdo al tipo de trabajo, porque ahí le vas a dar discrecionalidad al empleador de que juegue con el tipo de trabajo y la modalidad contractual, pero definitivamente tiene que fijarse una tabla, aunque no soy partidario mucho de la tabla, tiene que fijarse un básico del coste de hora para el trabajador. Lo que puedes especializar tal vez es por el tipo de calidad del empleado. Hablemos de trabajo profesional o trabajo no profesional. Y según eso, realizar una escala remunerativa. ¿Sí? Y como le decía previamente, Eduardo, los mejores ejemplos son lo que pasa en las universidades del país. Por ejemplo, las personas que tienen determinadas titulaciones dentro del escalafón docente tienen un coste de hora superior al que tienen otras personas que tienen un menor grado en el escalafón docente. Lo mismo, y el mismo ejemplo que ya se aplica, puede darse en este régimen, porque no está mal homologar, es decir, cualificar los regímenes de trabajo por trabajo profesional, no profesional. Dentro del profesional, ¿qué tipos de trabajo hay? Hay que vincular también el sistema de riesgos y según eso, realizar la fijación de una hora mínima. Ojo, Ramiro, que el Ministerio de Trabajo sí tiene, porque ya hubo estudios previos en los años 14, 16, ¿sí? En los cuales se intentó y se realizó un estudio demográfico inclusive para hacer la fijación del salario por horas. Y en ese sentido hay la data cualitativa y cuantitativa para poder hacer, para poder hacer una fijación de una hora mínima de acuerdo al tipo de trabajo a ejecutar o en su defecto a la cualificación del empleado. Muy de acuerdo con tu idea y aquí estamos poniendo dos tipos más para que se pueda operativizar esta reforma.
Solo para ser práctico, el número de cédula del que va a trabajar por horas podría ser el código del Seguro Social, ponerle algo parecido y en el precio de la hora agregar lo que es vacaciones, agregar todo lo que tenga que ver en el recargo. O sea, eso yo no lo veo tan complicado, solo es de voluntad de hacerlo. Pero por ahí dejemos el tema y yo quiero hacerte otra pregunta, Esteban. Quiero que me digas, ¿tú crees que se pueden condensar esas preguntas de la consulta? Yo veo por ahí temas parecidos que por economía electoral, digo yo, y como decimos los abogados, por economía procesal, ya poderla juntar y sacar una porque digerir, transmitir, promover, publicitar tantas preguntas suena prácticamente una consulta de popularidad y no una consulta de necesidad. Ramiro, en este punto y con el primer pronunciamiento de la Corte Constitucional, ya no podemos o ya no se puede realizar una condensación de preguntas en materia específica. De hecho, la Corte Constitucional en el pronunciamiento o post-pronunciamiento lo que hizo es hacer una cualificación nuevamente de las preguntas en cuanto al objeto y en cuanto a la materia que se presentó, y de hecho la dividió en preguntas de modificación constitucional, que son estas 4 que van a pasar al segundo análisis, preguntas del funcionamiento del Estado, preguntas de inversión y trabajo, y además las preguntas de consulta popular. Entonces, algo se está ayudando con el tema de ponerlas según la materia que las preguntas atacan, pero no se puede, estimado Ramiro, realizar una condensación. De hecho, podemos hacer dinámicamente una condensación de las preguntas plebiscitarias. De las 6 primeras preguntas, es decir, de las preguntas abiertas, 4 de ellas, perdón, apuntan a una reforma al Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? La que tiene que ver con el aumento de penas, la que tiene que ver con el cumplimiento de la totalidad de penas y medidas alternativas para determinados delitos, la tipificación de la tenencia de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y también el tema de la titularidad de las armas objeto de un delito. Todas esas materias todas esas preguntas se podrían condensar dinámicamente, Ramiro, como estrategia de comunicación política gubernamental dentro de un mismo esquema, pero separarlas ya no se puede. Y nos quedan justamente los bordes, la pregunta 1 y la pregunta 6, como sueltas, ¿sí? Que es el tema de la actuación de las Fuerzas Armadas en las inmediaciones de los CPLs y finalmente la titularidad de los bienes de origen ilícito. Y perdóname, Ramiro, que ocupe este tiempo, pero te cuento que en pocos días, y no por vaticinar, sino por hacer un análisis político prospectivo, puede darse inconveniencias con la Asamblea Nacional respecto a esta pregunta. ¿Y por qué? Porque en el primer bloque, y nosotros ya tenemos en este momento una pregunta aprobada, que es el tema de que en caso de que haya una determinación de bienes de origen ilícito, la titularidad de los mismos pase directamente a ser el Estado. Segundo bloque de preguntas que se presentó a la Corte Constitucional: la independencia y autonomía de la acción de investigación de la Fiscalía General del Estado y el juzgamiento para la determinación de bienes de origen ilícito. Pregunta que no pasó, ¿sí? Y que no se encuentra en el rigor constitucional para ser tratada en el examen de fondo. Y a la par, ¿sí? Y ya tenemos en la Asamblea la segunda, en este caso la cuarta ley con carácter económico urgente, que habla de la recuperación de activos ilícitos, es decir, la titularidad del Estado de bienes que hayan sido determinados o cuyo origen haya sido determinado como ilícito, ¿sí? Esta reforma que fue planteada por el propio presidente Noboa y que, además de dotar de autonomía a la acción de determinación e investigación, cambia los esquemas de atribuciones y funciones de la Procuraduría General del Estado, de la Contraloría General del Estado, de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico del país, para fortalecer este tema. Ojo, que la pregunta ya se dijo que es inconstitucional. Tenemos una pregunta aprobada y a la par se está tratando una ley. Digamos que la ley pase en la Asamblea, ¿para qué consulto esta pregunta? Así que de las 6 primeras preguntas, la 6ª pregunta podría quedarse fuera.
Solo es una perspectiva. Gracias, Esteban. En honor al tiempo, un gusto saludarlo. Buenos días. Nos quedan solo 2 minutos, así que le voy a agradecer me responda de manera sucinta, porque tenemos que dar paso a otra entrevista. En lo que concierne a la pregunta 8, que habla sobre el establecimiento de las judicaturas especializadas en materia constitucional, ¿qué rol cumplirían y qué ganaríamos los ecuatorianos con ello? A ver, no soy muy a favor de esta pregunta porque se entiende que todo juez es un juez que tiene que realizar un examen de constitucionalidad y pronunciarse sobre la base de la Constitución y siempre el respeto mínimo de los derechos y los estándares que tenemos en el sistema jurídico ecuatoriano. Pero ¿qué significa tener judicaturas especializadas? Que puede haber seguridad jurídica en cuanto a los fallos de las acciones jurisdiccionales que entran a conocimiento de jueces ordinarios, en virtud de toda esa dispersión que hemos tenido en los últimos años y el abuso de las garantías jurisdiccionales para beneficios particulares. Pero el ámbito, Luisa, es específicamente seguridad jurídica respecto a los fallos y propender al no abuso de las acciones jurisdiccionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, por su amabilidad y gentileza, Muchas gracias por estar a aquí en ustedes. 99. Muy claro, era importante hablar de la cuarta pregunta. Nadie le para bola a la misma, pero es trascendental. Un abrazo. Muchas gracias. Buenos días. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A las órdenes. Muy bien. Luisa, Daniel Bolito y Eduardo